Plaza Podcast. El Senado de Alicante Plaza. La política, y no me refiero al arte de lo posible que decía Cánovas, sino a la mera relación entre personas. Recuerden que pues el mero hecho de hablar con otras personas ya es política, porque el ser humano es un ser político por naturaleza, pues ha enfangado una cosa útil y lo ha convertido en inútil. Y eso es lo que pasa muchas veces con las universidades, que al final se llenan de burócratas, se llenan de política, se llenan de políticos con cuerpo de catedráticos y de rectores que en realidad pues lo único que hacen es poner trabas y poner palos en las ruedas de la educación. A lo mejor así nos va a nivel de los rankings, por mucho que en ocasiones se intente maquillar, y por eso pues estamos a nivel educativo en la cola en muchas ocasiones. Recuerden que no hay ninguna universidad española entre las 100 mejores del mundo. Sin embargo, parece que eso no nos hace reflexionar, no nos hace tener autocrítica. Estamos viendo aquí como en Alicante pues hay un conflicto en la provincia entre la Universidad Miguel Hernández y la Universidad de Alicante por un título en concreto, por una facultad en concreto, por la Facultad de Medicina. La UMH pues contaba con el monopolio de quien quisiese estudiar medicina en la provincia de Alicante, pues se veía obligado a través de la pública de tener pues que irse al campus de San Juan, y la Universidad de Alicante ambicionaba desde tiempos de Manuel Palomar pues tener el título en propiedad de poder pues impartir esa docencia de medicina, y es necesario dado pues la ausencia de médicos y la falta de profesionales pues en esa materia tan fundamental para todos. Sin embargo, otra vez los egos que muchos pues acusan o culpan o señalan, mejor dicho, pues al hecho de que la Universidad Miguel Hernández fue creada, mejor dicho, por meros celos, por meras intenciones espurias y políticas, y lo que hicieron pues fue quitarle a la Universidad de Alicante la titulación de medicina. Pero los vaivenes o la disputa con el asunto de medicina no solo afecta a Alicante, también hay ciudades como León donde también hay un conflicto, donde la Junta de Castilla y León no parece muy dispuesta a que en la ciudad fundada por la Legio VII pues haya esa titulación. Es decir, es un problema desgraciadamente pues que también afecta a otros rincones de nuestro país. Deberíamos reflexionar si la universidad tiene que ser útil o tiene que volverse inútil porque se convierta en un arma política. No hacemos autocrítica en el sentido de que a lo mejor los docentes se están enfangando demasiado en determinados rivalismos en lugar de centrarse en lo que se tienen que centrar, que es en la educación. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos. Nos vamos como siempre a nuestra librería de cabecera. Ya saben que aquí pues recomendamos un libro en cada podcast. Y hablando precisamente de libros, en eso se tendrían que centrar en las universidades, ¿no? En la investigación, en la docencia, en fomentar pues la inteligencia, fomentar no la cultura, sino la inquietud a sus alumnos, y eso se hace leyendo libros, y por eso aquí hacemos lo propio, y es recomendar uno a través pues, de nuestra librería, como digo, de confianza, Pynchon & Co. Y hoy traemos pues un libro elemental para comprender y para que algunos entiendan lo que es la universidad. Y se trata de la universidad, qué es y para qué sirve. Parece un título absurdo, el que nos plantea Francisco Tapiador, pero a veces hay que recordar para qué sirve una universidad y qué es. Y no es pues un arma política, como he dicho, sino que es
debería de ser el culmen de la inteligencia, y es pues la incubadora donde nacen pues, los grandes intelectuales y las grandes mentes que van a hacer de nuestro país un país mejor. Tenemos tiempo de tertulia, mesa de análisis, como viene siendo habitual. Nuestros senadores pues ya han tomado posesión de sus escaños, pero ya saben que son senadores que van rotando, que en cada podcast pues tenemos senadores nuevos, ¿no? Aquí estamos bastante en contra de que los políticos apoltronen en una silla y por eso no saben cuándo van a volver a ser senadores. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Llopis. ¿Qué tal, Fernando? Encantado de estar aquí contigo y con los demás. Sí, hoy sí, siempre lo es, pero hoy una tertulia de altura, ¿no? Así que... Y está con nosotros también Ángel Franco. ¿Qué tal? Muy bien. Me alegro de estar con vosotros. Y feliz septiembre para todos. Igualmente. Oye, encantado de ser otra vez senador, ¿no? Bueno, aunque sea por media hora. Sí. Encantado. La verdad es que, bueno, estaba acostumbrado ya. Es vuestra casa. Vuelto otra vez. Siempre se está muy a gusto. Y a su vera está Antonio Ardiz. ¿Qué tal, Antonio? A su derecha. Yo siempre a su derecha. Ángel Franco, siempre a la derecha de Ángel Franco. Nada, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros. Igualmente, es un placer. Decías lo de... me quedaba pensativo, ¿no? Lo de la derecha, ¿no? Y viene bien que hayas utilizado pues esa muletilla, porque vamos a hablar de un tema que, aunque algunos pues no se quieran dar cuenta, pues creo que es transversal, ¿no? Y que no tiene ideología ninguna, ¿no? Y que tiene que ver más con un tema elemental como es la universidad pues en la provincia de Alicante, ¿no? Una disputa constante que es histórica, ¿no? Entre la UMH y la Universidad de Alicante. Y bueno, llevamos ya varios años con el tema de la Facultad de Medicina, ¿no? Con la posibilidad y con la ejecución, ¿no? De la apertura de la Facultad de Medicina en la Universidad de Alicante, y lo que hizo la Universidad Miguel Hernández fue recurrir, ¿no? Y es curioso que el Consell pues se quitó, ¿no? de la causa, ¿no? Del litigio. Algunos lo tomaron como un gesto favorable para la OMH, ¿no? Y no dejan de buscar filias, de buscar pues luchas políticas en un tema que no debería, desgraciadamente, pues tiene que ser político, ¿no? Pues quería primero preguntaros cómo veis la situación, ¿no? Pues del panorama en general, ¿no? Tú, Fernando, ¿cómo lo ves, ¿no? Como profesor en la Universidad de Alicante, ¿cómo lo estás viviendo? No, vamos a ver, yo creo que en el fondo sí que es, en parte sí que es un tema político, porque es el Consell, el gobierno valenciano es el que autoriza y gestiona los títulos, ¿no? Lo que llama mucho la atención es que prácticamente hasta ahora, llevamos muchísimos años, donde exceptuando el famoso litigio de la creación de la Universidad Miguel Hernández, realmente las universidades pedían los títulos y el Consell, pues básicamente, pues casi siempre aprobaba. El único título que ha tenido escondido en un cajón un gobierno valenciano ha sido el de Medicina de la Universidad de Alicante, el único en los últimos años, el único que ha tenido durante varios años. Y lo que nos llama mucho la atención es de que tenga que ser Medicina la única titulación que parece que está fuera de las normas. Es decir, podemos tener Derecho o Administración de Empresas o Informática duplicadas en la Miguel Hernández y en Alicante, pero parece que Medicina no. Obviamente, debido a las características de esta titulación, pues a lo mejor lo más razonable, dada la demanda de personal, de médicos en general en nuestro país, pues lo hubiera sido bonito que la Miguel Hernández y las otras universidades públicas valencianas, en vez de dejar camino a las privadas, pues hubieran creado más plazas. Pero no lo hacen, y en un momento determinado yo creo que el Consell de Ximo Puig tuvo la disyuntiva de decir, no puedo decir me faltan médicos y tener almacenado en un cajón el título de Medicina de la UA. Y lo puso en marcha. Parece ser de que un poco chapuceramente, porque la verdad que yo creo que las consejerías de universidades últimamente con el Botanic no estuvieron demasiado bien gestionadas y se ve que no lo han hecho del todo bien. En cualquier caso, lo que no entendemos nadie, o yo por lo menos no entiendo, o no lo han sido capaces de explicar, es el Partido Popular
se retira el recurso. ¿Por qué? Si el recurso iba contra él. Lo normal. Otra cosa es que políticamente pues el juez decidiera en un momento determinado retirar esta autorización del grado, pues entonces a partir de ahí tomar decisiones. Lo que no puede ser es que da la sensación, no digo que sea así, pero da la sensación, debido a la mala política comunicativa del Partido Popular, que se ha posicionado directamente con el cierre de medicina. Y después han empezado a inventar lo del campus interuniversitario y cosas de estas, algo que yo creo que ahora mismo, a día de hoy, no tiene mucho sentido. Ángel. Yo creo que estamos ante uno de los escándalos más importantes de la transición democrática. Y lo digo con todo el respeto. Las universidades son unos instrumentos que permiten la formación, que permiten la investigación y que permiten el avance. Por consiguiente, cuando desde fuera se ve una universidad, se le califica en función de una serie de parámetros, entre otros la investigación científica. La Facultad de Medicina era el icono de la Universidad de Alicante. Por consiguiente, al romper la universidad, al secuestrar la Universidad de Alicante y llevarla para Elche, se produce un daño superlativo fundamentalmente a los estudiantes. Porque si yo digo que he estado en Harvard, me meten por todos los lados. Y si digo que he estado en Oxford, o en la Sorbona, o en la Universidad de Barcelona, o en la de Madrid, esa gente tiene un plus a la hora de colocarse. Si yo estoy en el ranking en el número 75, es una universidad que no tiene crédito y por consiguiente sus alumnos tienen menos crédito. Por consiguiente es un gravísimo perjuicio para la Universidad de Alicante y para los alumnos de la Universidad de Alicante, miles de alumnos. Yo nunca entendí por qué se produjo esa amputación del icono de la Universidad de Alicante para llevárselo a Elche. Hemos estado durante mucho tiempo ajenos en nuestra universidad al tema de la Facultad de Medicina, que genera prestigio, genera investigación, que no perjudica a la Universidad de Elche y que juntas deberían haber tenido una especie de convenio para repartirse incluso las especialidades. De forma que, lejos de que la Universidad de Alicante y la Universidad de Elche compitan, podrían haber sido un pool con capacidad de integración y con capacidad de enfrentarse al futuro en función de las necesidades. En estos momentos, la Facultad de Medicina de la Universidad de Alicante no perjudica para nada a la Universidad de Elche. No le quita alumnos. Estamos en una situación de carencia de médicos. Y por consiguiente, cuanto más médicos haya, más respuesta daremos a una de las principales necesidades de la sociedad española y alicantina. Entonces, ¿cuál es el problema? Que viene el señor Mazón y, siguiendo los pasos de su padre político, Zaplana, dice, pues, oye, mantengamos el statu quo, debilitemos a la Universidad de Alicante, sigamos potenciando a la Universidad de Elche y crea un conflicto ridículo, con notable perjuicio para los alumnos que en este momento están cursando medicina, que ya hay 2 cursos. El señor Mazón, siguiendo la ruta de Zaplana, decide quitarse del medio en los juzgados para defender la Universidad de Alicante. Bueno, una cosa insólita. Porque si se quita del juzgado, está defendiendo la impugnación que hace la Universidad de Elche contra los estudios de medicina de la Universidad de Alicante. Mazón, yo creo que cometió un error estratégico del que se va a arrepentir. Porque se ha quedado solo. Solo en la defensa de la única universidad de medicina en Elche. Que no sé por qué perjudica a la Universidad de Alicante y al conjunto de los alicantinos y de los estudiantes y todos de la provincia que cursan en la Universidad de Alicante. ¿Qué beneficios saca él? En fin, se pueden hacer muchas especulaciones y yo no las voy a hacer. Pero Mazón se da cuenta que se queda solo, que se queda con la Cámara de Comercio y con el Colegio de Médicos. Pero el Colegio de Médicos
apoya a los estudiantes. Hay una situación un tanto controvertida en ese colegio. El resto de la sociedad alicantina yo veo que ha reaccionado de una forma clara y contundente apoyando algo que es bueno para la ciudad. Y por primera vez el defensor de Alicante contra la Valencia invasora ahora está en Valencia y se convierte en el invasor de Alicante, intentando amputar o impedir que crezca la Universidad de Alicante. Y en ese sentido yo creo que Diana Morán ha estado muy atenta, porque ha defendido a rajatabla la autonomía de la universidad. Quien tiene que definir qué hay en una universidad es la universidad, siempre que gocen de todas las bendiciones de todos los organismos que analizan la solicitud, cosa que ha hecho la Universidad de Alicante. Mazón ve que se queda solo, ve que ha metido la pata, que ha calculado mal, que todo no es jiji jaja, y dice, el campus universitario. ¿Y eso qué es? Campus universitario, todo lo que sea la unión es bueno, pero todo lo que sea la unión respetando la autonomía de la Universidad de Alicante con la Facultad de Medicina, que en ese campus no existe. Y nos sabemos, en fin, otra cortina de humo que tira Mazón. Yo, en fin, no lo puedo entender porque este comportamiento de Mazón, el señor presidente. Pero ya es que la guinda ayer, no se preocupen, si el juzgado anula medicina, haremos todo lo posible porque se cree la Facultad de Medicina en Alicante. Pero ¿cómo es posible que un dirigente político en menos de 2 meses pase de abandonar la universidad, de crear una trampa seducea con el llamado campus, para final terminar diciendo, no se preocupen? ¿Y por qué se retiró? ¿Y por qué no hizo esta operación desde el principio? ¿Qué interés mantenía este señor? Porque hablar de la universidad queda un poco lejos, pero es que en la universidad hay 21.000 alumnos y 21.000 familias, año tras año y tras año y tras año. Y vuelvo a repetir, la amputación de medicina significó un desgaste tremendo para las titulaciones de la Universidad de Alicante. Y para miles y miles y miles de jóvenes y adultos que fueron a una universidad pensando que se le abría la puerta del futuro con sus especialidades. Entonces, yo creo que es un esperpento. No perjudica a la Universidad de Elche. Beneficia a la ciudad de Alicante y potencia la Universidad de Alicante y a todos los estudiantes y también a los de medicina. Da respuesta en un momento que necesitamos más médicos. Y tenemos ya el último problema grave. ¿Qué pasa con los alumnos que hicieron primero y están haciendo segundo si se suspende la universidad por la dejación en la defensa del señor Mazón? Bueno, pues yo creo que las decisiones a veces se toman a la ligera, se toman pensando que aquí no pasa nada, que lo que haga se ejecuta, y no fue consciente que iba a haber una reacción muy poderosa de la ciudad de Alicante y de los alicantinos para defender un icono universitario que tendría que ser en estos momentos una de las mejores universidades de Europa. Esa es mi visión, mi opinión. Por eso mi desconcierto ante el cambio constante del presidente de la Generalidad, que un día dice una cosa, el otro día dice otra, y al día siguiente la siguiente. Y ha habido, yo creo que la sociedad alicantina ha reaccionado con firmeza, con mesura. No genera ningún conflicto, ni con Elche ni con nadie. Yo no me meto con Elche, defiendo mis intereses. Y eso tiene que ejecutarse. Y es la primera vez que yo he visto a la ciudad de Alicante, una de las veces que he visto reaccionar de forma prácticamente unánime. Y eso es lo que ha obligado a Mazón a cambiar de posición cada 15 días. No porque él lo crea, sino porque la sociedad alicantina le ha dicho, ¿a dónde vas? Un alicantino en Valencia que perjudica a Alicante, y una dirigente del Partido Socialista que tiene la sede en Valencia, que se convierte en la defensora fundamental de los intereses de la ciudad de Alicante desde el punto de vista del prestigio de su universidad y de sus alumnos. Por consiguiente, me parece que va a la deriva. Mazón al final va a venir a decir lo que tenía que haber hecho al principio, pero ha causado un daño. Sobre todo, lo que a mí me preocupa es que tanto defender a Alicante
Cuando se va a Valencia, parece que Alicante no existe. Y la primera prueba la tenemos en esta, donde ha patinado y ha metido la pata hasta atrás. Sea presidente de la Generalidad, sea albañil, o sea, bueno, con mucha más responsabilidad, o sea maestro. Antonio. Bueno, yo después de los comentarios de Ángel Franco le voy a dar la razón a Fernando Llopis en una cosa, y es que todo es política. Está claro que todo es política, porque lo que yo creo que puede ser un desencuentro puntual por un hecho concreto, como es la carrera de medicina, Ángel Franco ha hecho un bien venir del Partido Socialista defendiendo a Alicante y un mal venir del Partido Popular perjudicando a Alicante. Yo creo que no es así. Yo me cuesta entender, sí, en este caso concreto, digo que estamos hablando de política, pero que estamos hablando de política de todo, sí, digo, pero que estamos haciendo política con este tema, ¿no? Con lo cual todo es política. A mí me cuesta entender un poco, a través del ruido mediático que ha habido durante este mes de agosto, entender el por qué el Partido Popular se salió de la causa, ¿vale? A mí eso me cuesta entenderlo porque no soy jurista. Entonces, al no ser jurista, no sé si las razones que se esgrimían de que eso era una neutralidad ante el hecho de lo que se había ocurrido y que el juez era el que tenía que decidir y no la Generalitat, es decir, no la Generalitat como entidad política, pues puede ser justificable o no, pero desde el punto de vista jurídico es aceptable, según he estado leyendo comentarios de uno y otro, ¿no? Estoy de acuerdo con Fernando en que yo creo que la universidad, que el tema de medicina, no sé por qué esos números clausus que tienen tan limitados cuando hay tanta demanda. Es decir, el año pasado creo que fueron más de 4.000 alumnos los que pidieron medicina en la ciudad de Alicante, bueno, Elche y Alicante, más de 4.000, y resulta que solamente pudieron entrar 85, es decir, sí que existe una demanda real, mientras que, por ejemplo, en Derecho, Historia, no sé qué, pues a lo mejor son cientos y sobran plazas de alumnos, ¿no? Y porque ahí sí se puede hacer y en medicina no. A mí me cuesta entender por qué medicina tiene esos números y esa, porque no sucede solo en Alicante, sucede en muchísimas poblaciones, yo creo que en toda España. ¿Por qué existe tanta limitación a la hora de formar médicos? Cuando estamos viendo que el tema médico, no porque la Universidad de Alicante tenga más o menos médicos, se van a quedar todos en Alicante. Se van a ir por toda España. Es decir, yo creo que hay ciertas carreras que deberían de ser, a ver si lo sé decir bien, debería ser el Estado o la suma de las comunidades autónomas quienes decidan cuántos médicos se pueden formar por los medios que pongan, por el costo que supongan y por el futuro, porque hay que prever también pues el futuro dentro de 20 o 30 años, cuántos habitantes va a tener este país y tal, pero no cuánto va a tener Alicante, porque eso sería ir con la boina del pueblo siempre encima, ¿no? Yo creo que hay temas como es el de la educación que después de tantos años de transición deberíamos de replantearnos el tema de competencias, creo yo, bajo mi modesta opinión, cómo compartir los números de alumnos que pueden haber en las universidades. Porque si a todos se nos da por crear universidades y por crear carreras, pues el costo al final, el dinero sale de los bolsillos de los ciudadanos y todo eso al final. Dicho esto, yo me quedo con las últimas palabras del señor Mazón, el presidente de la Generalitat, cuando dijo el lunes, en la inauguración de la vuelta al cole, que si el juzgado dijera que se quita medicina, que no es procedente, que se va a volver a crear y que no tengan ningún problema los alumnos, porque se va a volver a crear. Yo creo que esas son las últimas palabras del presidente que han quedado registradas y creo que eso hay que cogerse. Que luego entre medio puede haber habido una mala comunicación, como dice Fernando, puede haber habido malas interpretaciones o personas que hayan cogido frases para intentar crear un debate que no ha existido, pues es posible también, pero creo que las últimas palabras del señor Mazón, el presidente de la Generalitat, es: si el juzgado dijera que no a medicina a la Universidad de Alicante, la volveremos a crear. Creo que es eso, creo que es eso lo que hay que quedarse. Yo me gustaría, además, no es que quiera autocalificarme de experto, ¿no? Pero yo estaba en las Cortes Valencianas estos años llevando curiosamente también temas de sanidad y temas de universidades y conozco un poco el tema y para de alguna forma no contar una película de buenos y malos, el Partido Socialista, las consejeras socialistas bloquean el título de medicina
de la Universidad de Alicante varios años en un cajón. El único título que han bloqueado desde la Consellería han sido los socialistas en el gobierno de Ximo Puig. Y eso es así. Al final, justo en precampaña electoral, aprueban el título para la Universidad de Alicante. ¿De acuerdo? Justo además después de una pandemia donde lo que yo disfrutaba, es decir, se le podía dar bastante caña a los consejeros socialistas porque les decía, oiga usted, ¿cómo usted me está diciendo que faltan médicos, pero por otro lado guardan en un cajón una petición de un título de medicina? O sea que era una gestión nefasta en este sentido por parte del Partido Socialista. Al final aprueban, parece ser que no lo han gestionado del todo bien, pero en fin, eso lo decidirá un juez ahora. Y yo la sensación que tengo es que el Partido Popular, porque siempre en medicina hay muchas presiones, hay mucho lobby médico que presiona para que no se formen demasiados médicos. Además es bastante caro formar un médico, el coste que tiene es un médico. Es decir, lo más económico para la Comunidad Valenciana hubiera sido haber incrementado la oferta de plazas con las universidades públicas valencianas, no haber creado una universidad duplicando laboratorios y generando una falta de personal que a veces no vamos a poder cubrir, de profesorado que pueda hacerlo. Lo que nadie entiende, y yo creo que la sensación que me da, y quiero pensar, es, y si me permite la expresión un poco vulgar, una cagada de alguien del gobierno valenciano, que no sé quién es, que dice, vamos a retirar el recurso, y el señor Mazón y el señor Rovira, que suelen ser personas bastante hábiles, en vez de cuando alguien pide eso, darle un calbote y decirle, ¿dónde vas? Una cosa es lo jurídico y otra cosa es lo político. Nadie puede entender que la Consellería o el gobierno valenciano se retire de una demanda de una universidad contra otra en la que él esté implicado, porque el que autoriza el título es la Consellería, es la Generalitat, es el gobierno valenciano, o sea, iba contra él. Entonces no te puedes retirar. Yo lo que no acabo de entender es qué le costaba al gobierno popular todo lo que dice de garantizar a los estudiantes perfecto, esperarse que un juez diga este mes, que en septiembre, qué es lo que considera en base a la documentación y a partir de ahí actuar. Y previamente podía haber actuado con la UMH y con la UA para llegar a un acuerdo. Pero yo no sé muy bien por qué en personas hábiles, que yo considero que son hábiles, como el señor Rovira y el señor Mazón, se han metido en un jardín sin explicar por qué, ni para qué, y se han quedado, curiosamente, a mí me llama mucho la atención, hay varias imágenes que me llaman mucho la atención y con esto acabo. Es decir, el señor Mazón votó en un pleno del Ayuntamiento de Alicante que se pusiera en marcha esa titulación y ahora parece que se pone de perfil. En San Vicente del Raspeig, creo que han bloqueado una petición por parte de la oposición del Grupo Socialista para apoyar este grado. Es decir, ¿cómo puede ser el Ayuntamiento de San Vicente oponerse a que se imparta medicina en San Vicente? No tiene ningún sentido. Y es un poco, es decir, yo creo que el Partido Popular le ha dejado en bandeja al Partido Socialista que le meta 2 o 3 goles con este tema. Quería plantearos, ¿no? Se ha abierto pues una veda, ¿no?, con este conflicto de medicina, ¿no? Y han corrido ríos de tinta pues sobre ello, ¿no? Que es, oye, vamos a dejar de enfrentarnos, ¿no? De hecho, hace poco el Grupo Plaza lo planteó, ¿no? Esto es una cosa que lleva planteándose, como digo, bastante tiempo, que es, oye, vamos a dejar de tener un conflicto. Ya de por sí hay gente que ve pues una especie de error la creación de la UMH y a lo mejor la no ampliación de la Universidad de Alicante con un campus en Elche, ¿no? Y se mira mucho a Castilla-La Mancha para copiar el modelo, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué no fusionamos las dos universidades y que pase como Castilla-La Mancha, que tiene un campus en Albacete y otro campus en Cuenca, ¿no? ¿No veríais eso como más lógico? Es decir, oye, vamos a dejar de enfrentarnos, Alicante no es tan grande como para tener 2 universidades, vamos a hacer pues lo que han hecho los manchegos, ¿no? Que estamos hablando de una comunidad autónoma en sí misma, ¿no? ¿No sería más práctico? ¿Sabéis? Es decir, antes de la segregación de la Universidad de Alicante y la UMH, había un proyecto, y yo creo que fue Pedreño, porque yo estaba ya allí, en el que el campus de Elche iba a ser un campus politécnico, que tenía lógica. Es decir, oiga usted, yo tengo un campus donde están las ingenierías en Elche, donde están todas las ingenierías en Elche, y un campus de ciencias sociales, médicas y jurídicas en la Universidad de Alicante, que posiblemente hubiese al final acabado con un campus sanitario en San Juan. Que eso hubiera sido lo razonable, un campus sanitario en San Juan, un campus social, jurídico, de ciencias en Alicante, en San Vicente, y un campus politécnico en Elche, que podría haber sido una opción, o varias. Ahora mismo tenemos
titulaciones duplicadas por doquier, algunas en Elche, otras en Alicante, un campus dependiente de la Miguel Hernández que está más cerca de Alicante que de Elche. Es decir, es un poco cuando los políticos se ponen a tomar decisiones académicas con justificaciones políticas, no tiene ningún sentido. Lo que pasa es difícil avanzar eso, pero yo ahora mismo, y dependería del señor Rovira, es decir, yo lo que no acabo de entender es, en vez de hablar de tantos campus raros, podía perfectamente el señor Rovira decir, oiga, una de las funciones que tiene la Consellería es definir el mapa de titulaciones, es decir, qué titulaciones se tienen que impartir en cada universidad. Se pueden autorizar, las autoriza la Consellería. Perfectamente podría decir, oiga usted, vamos a dejar de duplicar y gastar más dinero público que es sagrado y vamos a reorganizar esto. No hace falta duplicar y tener todas las carreras en Elche, en Alicante y en San Joan. Yo creo que sí que tendría sentido. ¿Qué ocurre? Que como es una decisión que tiene un coste político, y eso lo saben muy bien mis compañeros, muy grande, y que tiene unos resultados a mucho tiempo, los políticos piensan en el mañana y no en el de aquí a una semana. Y es desgraciadamente lo que en tema universitario, con la formación, formar un médico son 10 años. Las decisiones que tenemos hoy sobre la formación de un médico tendrán frutos de aquí a 10 años, básicamente. Con lo cual, muchos políticos piensan, de aquí a 10 años, ¿dónde estaré yo? Pues eso es desgraciadamente lo que nos ocurre. Bueno, yo comparto con mi colega que efectivamente se produjo con Andrés Pedreño, que ahí viene el origen del enfrentamiento Zaplana contra Pedreño, la amputación de la Facultad de Medicina, para decir, aquí mando yo, señor Zaplana, y de aquellos vientos, estas tempestades. Yo creo que efectivamente tiene que haber un espacio común entre las dos universidades que les permita sumar, que les permita crecer sin competir. Esa es otra de las ideas que se ha venido planteando en los últimos tiempos. Que se sienten ambas universidades y que diseñen el futuro porque juntas son más fuertes. Y aquí no hay un enfrentamiento entre Elche ni un enfrentamiento entre Alicante. Al contrario. Hay una potenciación de un instrumento tan importante como es el instrumento universitario para que la provincia de Alicante sea un ejemplo, o como él comentaba, el ejemplo de Castilla-La Mancha, un ejemplo en España y en más sitios. Corrigiendo el error que se produjo en el 96 cuando se amputa la Facultad de Medicina por una querella ridícula de Zaplana contra el rector Pedreño que le gana las elecciones. Y todo eso también hay que contarlo porque todo eso proviene de ahí. Segundo, hombre, a mí que la Universidad de Elche impugne el grado de medicina, que lo crea, lo dota la Generalidad, pues lo normal es que la Generalidad defienda su posición. O sea, yo he dado este paso porque creo que cumple con toda la legalidad. Y lo que hace Mazón es retirarse. Es decir, usted me dice que yo lo he hecho mal, pues asumo que lo he hecho mal, yo me voy. Si la rectora de la Universidad de Alicante no se hubiese también posicionado, en estos momentos estaba claro, fuera la Universidad de Alicante. Y la culpa no la tengo yo, la culpa la tendrá quien no ha defendido la constitución legal de la Universidad de Alicante desde la Generalidad Valenciana. Por consiguiente, yo creo que las cosas hay que medirlas no como neutralidad, sino como dejación de funciones, desde mi punto de vista. El devaneo que ha habido con el Ayuntamiento de Alicante, con Mazón, con el Consejo Universitario de la Universidad de Alicante, es que son zigzag que si yo voy corriendo una carrera que me estrello. Porque es que venía una curva y hacían así, entonces yo me salía a la carretera. Es decir, yo creo que ha habido un mal planteamiento fundamentado en una tesis, a mí me parece muy deficiente, que es el apoyo absoluto a la Universidad de Elche en la Facultad de Medicina, que al final la propia rebelión de los ciudadanos de Alicante le han conducido a rectificar. Oye, yo me alegro de que el señor Mazón diga en estos momentos, presidente de la Generalidad, diga en estos momentos, que si el juez falla en contra, la podría usted defendido, ¿no? No haberse largado. Que él quería la Facultad de Medicina. Si esto lo hubiese dicho el primer día,
estaríamos en este momento hablando de cómo somos capaces de, ante un problema, buscar soluciones. Aquí, ante un problema, lo que ha hecho Mazón es buscar un conflicto. Intentar posicionarnos entre Elche y Alicante. No, aquí hacen falta médicos, hace falta más comunicación entre las dos universidades y la medicina no despotencia la Universidad de Elche, porque Elche tiene 80 médicos, podría haber pedido 100, podría haber pedido 150, es que no los pide. Tiene 80 y dice, yo acaparo todo esto, pero usted está aquí para servir a la sociedad. Si la sociedad tiene en estos momentos demanda mucha de médicos, imagínese usted si no preparamos esto para dentro de 12 años. Yo creo que es un error de cálculo político, una falta de análisis riguroso y una reacción, yo creo, muy serena, muy tranquila. Desde el Partido Socialista, que no creo en ningún conflicto, simplemente la defensa de la Universidad de Medicina de la Universidad de Alicante, y una sociedad que veía perpleja estos fijadas y estos cambios de posición de Barcala, de Mazón y los demás líderes del Partido Popular institucionales, ¿no? Bueno, pues yo creo que es hora de cerrar este tema. Si el señor Mazón dice que habrá facultad de medicina, me parece bien porque ha rectificado. Y rectificar es de sabios. Por consiguiente, yo estoy bien que he rectificado. Pero nos podríamos haber evitado el retiro del juzgado, el campus universitarios como coartada para impedir la facultad de medicina, las tensiones y las preocupaciones de los alumnos y de sus familias. Porque claro, ¿qué hacen los chavales que han estado estudiando, las chavalas, primero el año pasado? ¿Dónde van? Si esto se cierra. ¿Dónde van los de este año? No pensamos que en lugar de buscar solución a los problemas que tenemos, lo que pasa es que agravamos los problemas. En consecuencia, yo espero que el juzgado dictamine a favor, que se pueda ordenar todo el procedimiento y la buena relación con las dos universidades, que sumemos, y tenemos aquí dos universidades, no dos campus, muy potentes en Elche y en Alicante, que juntos pueden construir un pool que nos convierta a las dos universidades en estar a los niveles más altos de las facultades de las universidades de España. Y todo eso, a mí me parece que, bueno, pues Mazón no lo ha entendido, nosotros lo hemos entendido, el Partido Socialista, entiendo muy bien. Yo fui testigo de la amputación de la Facultad de Medicina en el año 96, como consecuencia de que el señor Zaplana monta una candidatura universitaria frente a Pedreño, gana Pedreño y la candidatura de Zaplana se hace cargo de la Universidad de Elche. Vamos, eso es un problema de una metedura de pata de injerencia en la universidad, de injerencia en las autonomías universitarias y que al final el señor Mazón, afortunadamente, hoy reconoce su error durante todo este procedimiento. Antonio. Bueno, no, yo no voy a convertirme en el defensor del señor Mazón porque él sabrá lo que ha hecho y las decisiones que ha tomado. Volver a 30 años atrás, Ángel, son muchos años, ¿eh? Sí, ya, pero son muchos años, pero ya una vez que yo creo, y me reitero en las palabras de Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat, de que va a haber medicina en Alicante, ya el debate yo creo que ya, ahora volver a ver si Zaplana o no hizo Pedreño y tal, pues yo estoy encantado de que recordemos, pero si nos vamos un poco más atrás, nos vamos a la transición, vamos a ver cómo se hizo y todas estas cosas. En este tema concreto. Pero ya está hecho, yo creo que lo que sí que hay que hacer es sacar el máximo provecho a lo que hay. Claro. Entonces, lo que estabais hablando antes de la fusión de dos universidades, a mí me cuesta admitirlo intelectualmente. No fusión, no, coordinación. Sí, eso es, porque yo creo que esa competencia sana entre intentar ser mejor que el de enfrente ha hecho que las sociedades avancen siempre hacia adelante. Dentro también de una colaboración, no de darse la espalda, porque estamos a 20 kilómetros, estamos dentro de un mundo globalizado que sería absurdo darse las espaldas, ¿no? Y vuelvo a lo de Fernando, todo esto
si la Universidad Miguel Hernández hubiera dicho en vez de 80 plazas saco 150, no hubiera habido ningún problema porque a lo mejor no hubiera. O sí, porque yo creo que la Universidad de Alicante tiene el derecho a pedir la carrera universitaria que considera oportuna. Sin duda. Igual que Elche tiene derecho y Alicante también, o tiene otras carreras que coinciden, ¿no? Yo creo que es importante que exista el sentido común. Y por lo que decía Fernando también antes, el gasto público es importante y cada día estamos gastando más, y cada día estamos gastando más, y cada día estamos gastando más. Y yo soy de la opinión de que creo que había que racionalizar el gasto público, porque al final el dinero, no como dijo una ministra del Partido Socialista, ¿no?, que el dinero era de todos, que no es de, o que no era de nadie. El dinero es de todos, es nuestro, Es de todos. Y sale de los bolsillos. Y yo creo que en muchos casos tener carreras duplicadas donde no hay tanta demanda sí que es un gasto público deficiente. Creo que tener dos campus con muchas tan cerca, con muchas cosas comunes, también puede ser un gasto público innecesario. Habría que analizar también los gastos de las universidades. Yo recuerdo, en plena crisis económica, yo era concejal en ese momento, en el 2011-2012, que nosotros en el Ayuntamiento de Alicante nos estaban recortando los gastos de forma bárbara. La ciudad de Alicante, no sé si os acordáis, había quitado luces de las calles, es decir, iba uno sí, uno no, o uno sí, dos no, porque no teníamos dinero ni siquiera para pagar la luz eléctrica en ese momento de crisis español que hubo y europeo. Y recuerdo que un día, viniendo de Valencia a las tantas de la mañana de una reunión también con la Consellería de Educación por un tema de un colegio de Alicante, venía, era de noche y estaba, cuando llegas por la autovía, estaba la Universidad de Alicante, todas las luces encendidas. Y yo decía, ¿cómo es posible que la Universidad de Alicante tuviera todas las luces de sus parkings encendidas, todas? Y en la ciudad de Alicante tuviéramos dos sí, dos no. Es decir, yo creo que hay sitios donde el dinero público, y no estoy hablando solo de la universidad, porque yo creo que esto no es, pero es una anécdota. Creo que el dinero público de todos los sitios públicos deberíamos de empezar a hacer análisis serenos, no partidistas, no políticos, para intentar racionalizar mucho mejor el gasto. Que a lo mejor está bien, pero yo creo que, no sé, viendo un poco las costuras que estamos viendo de carreras duplicadas, donde no hay muchas demandas, donde a lo mejor en un solo campus hubiera sido suficiente, yo creo que habría que analizar mucho eso. Pero eso como dice Fernando, es difícil porque hay que tomar decisiones impopulares y el cortoplacismo de las elecciones hace que a un político le cueste pensar en futuro. Sí, pero aparte hay una cosa que para mí es importante, y yo eso ya lo estuve hablando en su momento cuando era diputado con el rector de la Miguel Hernández, porque había ya conflicto antes, previo de la aprobación por parte del Consell. Y yo le decía al rector, tú lo tienes fácil. Tú incrementas 25 plazas este año y te comprometes a incrementar otros 25 en 4 años y seguramente al gobierno valenciano pues puede justificar no aprobar el título de medicina. Lo que no puede ser es que con la falta de médicos tras la pandemia, claro, que llegue un momento que tú digas... como el perro del hortelano, es decir, con todo el cariño del mundo, la Miguel Hernández fue el perro del hortelano, ni come ni deja comer al amo. Y entonces llega un momento que no podemos pedir o decirle a la gente que tiene cita con el médico de cabecera en 7 días, y por otro lado digo, vamos a controlar el número de médicos que se van a formar. Porque decir, cada mes, evidentemente la formación de los médicos de ahora dará soluciones de aquí 10 años. Y hay otras acciones que hay que tomar para evitar que los médicos se vayan al extranjero a trabajar, etcétera. Pero la primera es tener médicos formados aquí, que los formamos muy bien. Y hubiera sido mucho más económico, la gestión económica, mucho más barata, si en vez de la Universidad de Alicante haberse lanzado a lanzar el título de la medicina, a ver que la Miguel Hernández y a lo mejor alguna universidad de las valencianas hubiera incrementado el número de plazas, porque hacían falta. Y después habría que exigir a la consellera de Sanidad, en su momento el gobierno en este caso, el Pedro Sánchez, que incrementara las plazas MIR, que eso también hay que hacerlo. Pero el problema que hay, lo que ocurre, es que parece que, y en este caso yo le echo la culpa al famoso lobby médico, que intenta bloquear. Nadie intenta bloquear que se formen más abogados, más ingenieros, más economistas, pero de médicos hay que controlarlo. No, oiga usted, hay una demanda importante y habrá que gestionarlo bien. Y hubiera sido más barato, más económico, seguramente más rentable, más eficiente, que la Miguel Hernández hubiese dado un paso al frente y hubiese dicho, yo incremento el número de plazas.
y no el decir, no las incremento yo, pero la Universidad de Alicante no las pide. Yo creo que al final fue un acto de responsabilidad final que hizo el gobierno de Ximo Puig el autorizar el título, pero entre otras cosas porque las universidades públicas silbaban mientras había una sociedad valenciana que demandaba más médicos. Bueno, yo creo que Sí, después del... Perdona, Ángel, brevemente, porque ya sabéis que el tiempo hoy es un poquitín más limitado, así que si podéis el último punto en un minuto resumirlo, perdonad. Vamos a ver. El problema hay que solucionarlo, no hay que darle la espalda. Y en estos momentos las dos facultades de medicina no perjudican a la Universidad de Elche, no perjudican a nadie. Benefician a la creación de más médicos, benefician al prestigio de las universidades y que los alumnos que cursan sus especialidades en las universidades tengan más prestigio a la hora de salir a la búsqueda del mercado de trabajo. Y en estos momentos se abre el espacio para sosegados los colegas de Elche, sosegado Mazón, se sienten los rectores de ambas universidades, vean cuáles son las duplicidades, vean cuál es lo que va a venir a futuro y esa discusión que no se dupliquen. Porque lo que hay ahora es muy difícil quitarlo. Quite usted ahora abogacía en la Universidad de Elche y la liamos. No es posible. Fue un error y ya está. Pero el mundo evoluciona, el mundo cambia. Ahora va a haber nuevas especialidades. Estamos en un mundo en transición hacia otra época, con inteligencia artificial. Y las universidades no pueden estar dando respuesta solo a los problemas del siglo pasado. Tienen que dar respuesta a los problemas que vengan. Y se van a crear facultades, se van a crear especialidades, y es ahí donde se tendría ya que intentar evitar que se dupliquen. Y por eso se abre un nuevo tiempo de diálogo con la Universidad de Elche y la Universidad de Alicante, se abre un nuevo tiempo con la Facultad de Medicina y el prestigio de la Universidad de Alicante para los alumnos y para la sociedad alicantina, y en definitiva avanzamos hacia lo que demanda la sociedad del futuro. No solamente más médicos, sino más especialidades para dar respuesta a lo que se nos viene encima de aquí a 30 años. Que por primera vez España está a la vanguardia del cambio, lo diría yo, por ejemplo. España siempre ha venido atrasada siempre en la historia. Ahora está a la cabeza. Pues las universidades pueden ser el gran instrumento que permita crear lo suficiente tecnología humana para dar respuesta a los nuevos problemas que se nos avecinan. Y Alicante en este momento es una de las pioneras como ciudad en el avance de inteligencia artificial. A través de él, en fin, el Rector Pedreño y un bloque de gente que en este momento convierten Alicante en una ciudad atractiva para que vengan aquí a trabajar de alta calidad a gente que impulsa el cambio estratégico de la civilización. Antonio. Lo que está claro es que dentro de 25 años, según leí hace poco, más del 60% de las profesiones van a dejar de existir y van a haber otras nuevas. Es decir, y yo creo que las universidades, de lo que veo desde fuera, van lentas en ese proceso. Creo que es importante, como dice Ángel, que se pongan de acuerdo, se pongan a trabajar, que vean el futuro, que vean, y el señor Pedreño es un hombre muy inteligente para eso, que se vea todo lo que viene, lo que ya es realidad. Es que hablamos del futuro como si fuera futuro y ya nuestros móviles funcionan con inteligencia artificial. Estamos en un momento tan crítico que personalmente creo que vamos 2 pasos atrás de lo que se está moviendo en otros sitios. De hecho, ayer el Parlamento Europeo presentó una propuesta del señor Draghi diciendo que había que subir al 5% la inversión del PIB para investigación y desarrollo, porque si no nos vamos a quedar atrás de Estados Unidos y de China. Es decir, que Europa se va a quedar atrás. Es decir, está muy atrás. Vamos muy atrasados. Entonces, creo que hay que dejar el partidismo, dejar el cortoplacismo y pensar en el futuro, sin duda. Caballeros, ha sido un placer. Fernando, Ángel, Antonio. Se hace corto, como siempre, pero hoy que el tiempo pues era un poquitín más limitado por temas logísticos, pues más todavía. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Un placer. De Alicante Plaza, y es vuestra casa, ya lo sabéis. Gracias a ustedes por escucharnos.
sean buenos, sean felices y un abrazo muy fuerte. Plaza Podcast.